Ujú, ujú. Pa, para, pam, pa, pa, pam, pa, pam, pam, param. Ujujú, ujú, ujú. Listo, creo que ya estamos todos. Si no me equivoco, a ver. Ok, ok. Gracias, María Esther. Gracias, gracias. Ok. Pero que ahora luego de tomar a papá también para ver eso, porque Gracias, Edith. nosotros aquí nos vamos a salir a las 4. Gracias, Marco. Dos personas. Déjenme ver quién más está. Anque, a Quetzal. Y Noemí ya está. A Quetzal y se está cargando. Todavía no se puede conectar. Ya se conectó. Perfecto. Bueno, pues vamos. Bienvenidos otra vez. Ya vamos por nuestra última materia. Espero que ya hayan hecho su examen. Espero les haya ido muy bien. Y bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, Cintia, a todos. Por cierto, ya subí la clase ahí en su plataforma, ya le dije a su compañera Noemí que les avisara que ya estaba la plataforma lista, su clase de matemáticas, por si quieren revisar el ejercicio, ¿vale? Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta Gracias. y ya lo puedan checar, ya lo pueden entregar. Normalmente también aquí tenemos una idea, a lo mejor no lo había planteado, pero se las planteo, que en los ejercicios, si se los dejo el día de hoy, tienen hasta las 12 de hoy para entregármelos, o sea, para que no se presionen. Y bueno, pues si tienen que ver otra materia o si tienen que hacer otra cosa, bueno, pues se den su tiempo para establecer los momentos en que lo pueden hacer. Me lo pueden entregar hasta las 12 de la noche de hoy y no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a compartir pantalla y vamos a ver nuestro tema número 4, que se hace llamar el ciclo contable. Voy a hacer la presentación en grande. Vamos a hablar del ciclo contable perteneciente al tema número 4. Recordemos que estamos en contabilidad y el día de hoy vamos a ver todo lo que es el ciclo de inicio, desarrollo y cierre de la contabilidad y para qué nos sirve y cuál es la utilidad de hacer un buen proceso contable. ¿Sale? Entonces, bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que establecer es el inicio de la contabilidad y toda contabilidad inicia con lo que nosotros conocemos como el inventario inicial, ¿sale? Y dentro del inventario inicial se le conoce como el asiento de apertura. Y el asiento de apertura es aquel con el que se inicia la contabilidad del ejercicio económico y que refleja el inventario que tiene la empresa. Cuando hablamos de inventario, hablamos de los productos, de la materia prima, de la maquinaria, del equipo que está dentro de las instalaciones de la empresa, que forma parte del inventario. Ahí tenemos que establecer cómo es que, bueno, tenemos que hacer el recuento de todo lo que tenemos para inventariarlo y hacer nuestro asiento de apertura con con los bienes que tiene la empresa. ¿Vale? Entonces ese es nuestro asiento de apertura. Y el asiento de apertura, decíamos, tiene el inventario inicial y va a tener varios elementos a destacar. Y decimos que evidentemente es con el que inicia la contabilidad o el ejercicio económico de ese año. Y decimos que el asiento de apertura le da la bienvenida al nuevo año fiscal. Y el nuevo año fiscal empieza el 1 de enero a las 12:01 y termina el 31 de diciembre a las 11:59. Y normalmente los asientos de apertura le dan inicio a las operaciones de la empresa.
En la mayoría de las ocasiones, bueno, las empresas esos días están cerradas y prácticamente regresan hasta el 2 de enero. Pero de todos modos, la contabilidad se debe hacer cargo de este proceso para tenerlo listo y el día 2 regresar y empezar a registrar las operaciones contables. Por lo tanto, los asientos de apertura van a reflejar o ponen de manifiesto los derechos, las deudas y los patrimonios con los que va a iniciar la empresa el ejercicio contable. Y entonces, previo a esto, en diciembre, hay mucho trabajo en los departamentos contables porque se tienen que entregar los balances, los estados y se tienen que entregar los inventarios. Y es una de las épocas más complicadas en cualquier empresa si estás en el área contable, porque vas a tener mucho trabajo, ¿no? E incluso a algunas otras áreas se les asigna también hacer. Una vez que hacemos nuestro asiento de apertura con el inventario inicial, empezamos con el desarrollo del proceso contable, ¿no? Y se inicia la apertura de los libros y de los registros con el registro número 1 que decíamos que es nuestro asiento de apertura de inventario inicial, y durante el ejercicio vamos a estar ajustando nuestros libros diarios, nuestros libros mayores y nuestros libros de ajustes en caso de que los tengamos, ya sea que sea en forma manual, que es muy poco probable que suceda, y normalmente sucede que es en forma electrónica, ¿vale? Y el desarrollo del proceso contable, un segundo que nada más pasa el camión. Una vez que empezamos el desarrollo del proceso contable, vamos a tener que abrir todas las cuentas con las que trabaja nuestro sistema contable y con ello vamos a irle dando certidumbre de cómo están las operaciones de la empresa respecto de los pasivos y de los activos. Ya comió, ya le di chicha. Y el final, al cierre del año, se hace un cierre contable donde se hacen pequeñas modificaciones a errores u omisiones que pudimos haber tenido en el desarrollo de la contabilidad. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos en el desarrollo es registrar todas las operaciones que se dan al interior de la empresa para determinar si son operaciones de activo o si son operaciones de pasivo. Dentro del desarrollo del proceso contable viene lo que es el registro de los hechos contables y que sería la segunda fase del proceso. Se lleva a cabo después de la apertura de la contabilidad y una vez abiertas todas las cuentas a través de los asientos de apertura, lo que tenemos que ir haciendo es recoger en los correspondientes libros contables qué operación está sucediendo. Normalmente yo tomo el libro diario y del libro diario lo paso al libro mayor. Ese es el procedimiento que se sigue todavía en la actualidad, nada más que con la característica que es de forma electrónica y ya no de forma manual. Pero lo que registré en el libro diario se tiene que registrar en el libro contable para corroborar que la operación está sucediendo de acuerdo con la factura, con la nota de remisión, con la factura de venta o la factura de compra, dependiendo del caso. Entonces, el registro de hechos debe ser muy preciso, debe ser hecho todos los días y debe ser elaborado cronológicamente. No podemos registrar primero una operación de las 10 de la mañana sin antes haber registrado la de las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque, bueno, sí lo podemos hacer, pero no es lo ideal, porque no estamos registrando o no estamos desarrollando el orden que se requiere. Por lo tanto, sí es necesario que haya una coordinación y que conforme pasen las horas, nosotros vayamos registrando las operaciones que se dan en la empresa hora por hora, día por día y departamento por departamento. Y eso nos ayudará a tener una contabilidad mucho más precisa, sin errores y sin omisiones. Una vez que nosotros establecimos cómo registrar las operaciones contables, hay diferentes tipos de hechos contables. Y los primeros hechos contables son los hechos permutativos. Y estos son los que afectan directamente al balance de situación o de patrimonio y que normalmente se ubican en la compra de terrenos, la compra de edificios, la renta de bodegas, la adquisición de equipos de transporte,
en la compra de materia prima en gran escala, estos sí, las inversiones sí van a ser hechos permutativos. Esto es que van a afectar el funcionamiento para bien o para mal de la empresa. Después nosotros tendríamos lo que son los hechos mixtos. Como su nombre lo indica, contienen hechos contables permutativos y hechos contables modificativos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser compras de materias primas, compras de casas, terrenos, edificios, o pueden ser hechos, un segundo, pueden ser hechos modificativos. ¿Y qué son los hechos modificativos? Son efectos que incurren directamente en el patrimonio de la empresa y que tienen que ver con el aumento o disminución del capital. Si nosotros somos una empresa que vende acciones, sí, normalmente tendremos que registrar hechos mixtos, porque a veces tendremos más capital y a veces tendremos menos. Aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores, de hecho, tienen áreas muy grandes de registros contables mixtos, porque ellos sí afectan tanto el patrimonio como el capital, como los pasivos y como los activos. Bajo esta circunstancia, nosotros tenemos tres tipos de hechos: los que son de carácter permutativos, que afectan la compra de algún bien; los hechos mixtos, que pueden ser la compra de bienes, la venta de bienes, o el incremento y la disminución de capital, que son los hechos modificativos. Y bajo esa perspectiva, nosotros vamos a ir registrando las operaciones contables de acuerdo a si es un hecho permutativo, si es un hecho mixto o si es un hecho modificativo. ¿Vale? Si es una compra de acción, modificativo o mixto. Si es la compra de materia prima, es un hecho permutativo, y así nos vamos a ir yendo para poder clasificar la operación que se está dando. Eso, repito, respecto a los registros cronológicos de la contabilidad. Una vez que tenemos los registros, una vez que tenemos mi sistema contable, una vez que yo tengo mi asiento de apertura, yo puedo pasar a un documento que normalmente lo utilizan los altos directivos de la empresa, que se hace llamar el balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Y qué es este balance? Pues como su nombre lo indica, nos va a sumar los saldos de prácticamente todas las cuentas que tengamos disponibles en la empresa, y nos va a establecer si tenemos saldos donde tenemos dinero a nuestro favor o donde tenemos dinero en nuestra contra, como una deuda. Por lo tanto, un segundo, ya que se vaya el camión del agua que va de regreso, no sé por qué. Estaba tomando impulso, ya se va, gracias a Dios. Si se dan cuenta, siempre pasa a esta hora, es muy puntual. Entonces les decía, el balance de sumas y saldos tiene las siguientes finalidades. Bueno, primero que nada, comprobar si lo que escribimos o registramos en el libro diario y en el libro mayor está correcto, ¿no? En el número 2, comprobamos si tenemos saldos deudores coincidentes con los saldos acreedores. Lo mismo que tengo en la mano izquierda, lo tengo en la mano derecha. Y ahí estamos cumpliendo con el principio de la partida doble. Y finalmente será el punto de partida para realizar los balances generales. Estos balances de comprobación pueden hacerse cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, para identificar cómo va la empresa en términos contables. De hecho, muchas empresas lo hacen para que no se les junte el trabajo en los periodos de diciembre y de alguna otra manera puedan tener un concentrado de operaciones y de ahí tomar. Y esto verdaderamente les facilita mucho el trabajo, ¿no? Imagínense un restaurante, ¿cuántas operaciones tiene en fin de semana? O sea, ¿cuántas personas atiende y cuántos registros debe haber por ellas, ¿no? O sea, muchísimas, ¿no? O cuántas operaciones registra el Walmart en quincena. Deben ser muchísimas, y por lo tanto,
cada registro debe estar cronológicamente ubicado y debe ser registrado correctamente. Y para eso hacemos el balance de comprobación de sumas y saldos. De repente los que somos administradores decimos que es mucho trabajo la contabilidad, pero como trabajamos con dinero, no con números, con dinero, se debe de desarrollar cualquier mecanismo que nos asegure que lo estamos registrando bien. Para poder elaborar un balance de sumas y saldos, lo que nosotros requerimos es la obtención de cada una de las cuentas de la anotación tanto del debe y del haber. Esto es, si tenemos una cuenta de bancos, debemos conocer la suma de los debes y la suma de los haberes. Si no tenemos, no lo podemos realizar. Se obtiene por cada cuenta un saldo. Entre el haber y el debe sumamos, restamos y obtenemos un saldo. Y ese saldo me permite ingresarlo a lo que es el balance de sumas y saldos. Y ahí determinar el vínculo entre pasivos y activos o patrimonios menos pasivos que me dan el activo. Y una vez que tenemos todo este proceso, ya iríamos al cierre de la contabilidad. Y dentro del cierre de la contabilidad, pues obviamente vamos a cancelar todas las cuentas que hayamos abierto al 1 de enero del año, evidentemente conociendo su saldo y estableciendo que son de activo, de pasivo, de patrimonio, para ubicarlas y desarrollar el balance general o el balance o el estado de pérdidas y ganancias. Esto dependerá del tipo de empresa. En la mayoría se hacen los dos, primero el balance y luego el estado de pérdidas y ganancias, para identificar cómo le fue a la organización en el año que acaba de terminar. Y una vez que lo tenemos, el resultado del cierre de la cuenta de resultados se debe incluir en la de patrimonio. Esto es activo menos pasivo igual a patrimonio. Por lo tanto, nosotros podemos identificar si tenemos utilidades en el ejercicio o si desafortunadamente tenemos pérdidas en el ejercicio. Y cuando me refiero a las pérdidas es que no tuvimos ganancias. ¿Sale? Cada cuenta del proceso contable se debe de cancelar o cerrar. Y necesitamos analizar una cosa que vamos a ver en el último tema de esta materia, que es la depreciación y la amortización, tanto de los activos como de las cuentas bancarias. Y una vez que tengamos las depreciaciones y las amortizaciones de las cuentas bancarias, podemos establecer claramente qué le sucedió a la empresa con la intención de cerrar los procesos contables. El cierre contable implica como primer paso la regularización de las cuentas de gastos e ingresos para obtener el resultado del ejercicio. ¿Vale? Todo lo que fueron mis gastos, cualesquiera que hayan sido, desde el pago de la luz hasta el pago del director general de la empresa, hasta la venta de, no sé, de inventario, perdón, de papelería que ya no sirve como archivo muerto. Todos esos son ingresos y son gastos y se deben identificar qué tuvimos más, qué tuvimos menos. Después debemos regularizar las cuentas de patrimonio neto, cuánto ingresó al patrimonio de la empresa realmente por la adquisición, repito, de terrenos, edificios, mobiliario, equipo especializado, equipo de transporte y cualquier cantidad de elementos que hayamos adquirido en el proceso del año. Y finalmente cerramos todas las cuentas con saldos igualando a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la cuenta de caja va a llegar a un punto donde ya no voy a hacer movimientos y se va a consolidar con la cuenta de bancos y finalmente me va a dar cero. O en su defecto, si no me da cero, yo saco el saldo de la cuenta con la intención de terminar el periodo contable y ahí terminaría la operación de esa cuenta para el año correspondiente.
Y una vez que hacemos el cierre de la contabilidad, nosotros ya estamos en posibilidades de aplicar o de desarrollar los estados contables. Y los estados contables se realizan para mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado de la empresa. ¿Vale? Normalmente las empresas no tocan el patrimonio, esto es el capital, los edificios, los terrenos, la maquinaria no la tocan nunca. Normalmente lo que modifican es la situación financiera, esto es la obtención de préstamos financieros, las inversiones que tengan directas, los gastos que tengan que cubrir por concepto de pago de salarios, por pago de obligaciones ante el gobierno, y el resultado de la empresa es el que siempre, ese sí de cajón, va a moverse porque nos habla de dos variables. Lo que es si tuvimos pérdida en el ejercicio o si tuvimos ganancia en el ejercicio. Y aquí, pues, si tuvimos pérdida, es trabajo del administrador que las cosas no hayan funcionado y él es el principal responsable. Si tuvimos ganancia, bueno, todos son partícipes de ese éxito y todos trabajamos como un equipo. Así funciona, muchachos, no es porque se le quiera cargar la mano al administrador, simplemente las cosas así son y debemos ser muy conscientes si alguna vez les toca administrar una empresa, que su responsabilidad es que el resultado final de la empresa sea ganancia. ¿Con qué métodos y bajo qué formas? Bueno, eso es lo que están estudiando, eso es lo que van a estudiar y su experiencia y su habilidad los va a llevar a que puedan lograr el resultado positivo y no el negativo. Por lo tanto, la regularidad con la que se elaboran las cuentas anuales es, como su propia denominación lo indica, de carácter anual. Cualquier estado contable se va a hacer al final del año. Entonces, fíjense, al final del año tenemos que hacer el inventario de la empresa. Tenemos que hacer el cierre de cuentas contables. Tenemos que hacer la consolidación, de las cuentas contables. Tenemos que hacer el compendio del estado de sumas y saldos. Debemos pasar al balance general. Y del balance general tenemos que establecer si tuvimos pérdida o ganancia y debemos dejar lista la contabilidad para el año siguiente. Entonces, si se dan cuenta, el final del año es pues, prácticamente una locura para los contadores y aunque, bueno, tratan de adelantar el trabajo, en muchas ocasiones pues se junta, ¿no? Por las mismas dinámicas que tiene la empresa. Les decía, hay empresas como Walmart, como Coca-Cola, como por ejemplo, Nike en México, que facturan cantidades industriales, ¿no? Que facturan muchísimo, muchísimo dinero y que los departamentos contables son realmente grandes y por más que se quieran apurar, bueno, pues el trabajo en diciembre es muy, muy grande. Entonces, en ese sentido, para eso, y una vez que tenemos el estado contable, podemos hacer el análisis de qué pasó con la empresa, si funcionamos bien, si funcionamos mal, si podemos hacerlo mejor, si hay que corregir algo y cómo corregirlo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya pasamos o seguimos con los estados contables que muestran aspectos tanto del patrimonio como de las finanzas que tiene la empresa. Y cuando hablo de finanzas, me refiero a dos elementos, lo que son los préstamos solicitados o las inversiones desarrolladas. Porque una empresa siempre debe tener estas dos características. O está invirtiendo para generar más ganancias o está proyectando deuda para generar ganancias, ¿no? Entonces, eso es bien importante que nosotros lo aprendamos, que lo desarrollemos, porque es prácticamente trabajo de todos los días. Y si es un trabajo de pues, los altos directivos de cualquier empresa. Si nosotros tenemos elementos financieros, vamos a tener obligaciones tanto con la gente que nos prestó como con también las entidades federativas. Esto es la contabilidad por norma y por ley se debe de entregar. ¿A quién se entrega? Bueno, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de sus oficinas del SAT. El SAT es el encargado de verificar la información contable que emitimos y determinar si hay una buena contabilidad, si hay una mala contabilidad o si estamos omitiendo datos que podrían ser importantes para el pago de impuestos.
Realmente al SAT no le importa si tenemos ganancia o pérdida, le importa que no le estemos escondiendo datos que podrían generar que estamos utilizando a la empresa para otros fines y no para los destinados en producir o en servir. Por lo tanto, el Estado también se va a encargar de evaluarnos y de ver cómo estamos trabajando en términos de nuestra contabilidad. Y finalmente, aquí dependerá de la empresa cuántos estados quiere elaborar y cómo los quiere elaborar, ¿no? Y tendremos el primero, el estado de patrimonio, que solamente va a enumerar el capital y cómo creció o cómo disminuyó, o en su caso, si no se tocó y se mantuvo, ¿no? El estado número 2, que es el estado de resultados, que es el que normalmente se hace por excelencia, donde planteamos la relación de activos, pasivos y patrimonios y cuál fue el resultado final de la empresa por activos, pasivos y patrimonios ya desglosadamente, ¿no? Normalmente todas las empresas utilizan el estado de resultado, todas, sin importar el tamaño o el tipo que éstas tengan. Después tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, que no es otra cosa más que una proyección que se hace de cómo va a crecer el capital en los diferentes periodos de tiempo y de alguna u otra manera determinar hacia dónde se dirige la empresa. Si no hay una evolución del patrimonio, esto es del capital, lo más seguro es que la empresa esté en un proceso de estancamiento, de no movimiento, y ahí lo que no se mueve, muchachos, se muere, ¿no? Lo que no avanza se muere en términos empresariales. Por lo tanto, las empresas deben estar siempre en evolución, siempre en movimiento y siempre en la actualidad. Y esto les permite, bueno, pues generar ganancias. Y finalmente, otro ejemplo, está el estado de flujo de efectivo, que no es otra cosa más que un análisis de cómo se gastó el dinero día con día y en qué lo gastamos. Normalmente este estado nosotros lo utilizamos para identificar cuál es la actuación de los administradores en relación con el efectivo que tienen todos los días y qué hacen con él. En la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90, muchachos, la verdad es que el dinero para gerentes y directores era como más libre, ¿no? Se tenía poco control sobre ellos. Ya a partir de la mitad de la década de los 90, pues la competencia ya fue muy fuerte, ya se tenía que cuidar los recursos y ver cómo se estaba manejando el efectivo. Hoy en 2021, bueno, pues realmente ya no se puede manejar el efectivo sin que haya un rastro de él, sin que sepamos a dónde se fue el dinero, y eso implica forzosamente un control mucho más alto. Por eso es que los sueldos y en términos generales las prestaciones para los gerentes y directores de área han venido a la baja, ¿no? Antes, ustedes pueden ver algunas películas antiguas, a los directores casa, carro, ¿no? Y cuentas bancarias para representación legal. Ahora, tu sueldo y tus prestaciones, si bien te va, porque así funciona hoy las empresas. Resguardan cada vez mejor el dinero y resguardan cada vez más cómo estamos gastando el mismo. Y básicamente, muchachos, eso sería todo por mi parte, porque creo que ya acabamos, si no estoy mal. Y sí, ya ahí acabamos. Y ahora quiero que prendan su micrófono y me digan si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar y si quedó claro. Revisamos el inicio del proceso contable a través de la evaluación de los inventarios y el registro de las operaciones de inventario inicial. Vimos el desarrollo de la contabilidad con el registro de las operaciones contables, tanto en los libros diarios como en los libros mayores. Y luego vimos un estado de sumas y saldos que nada más verifica que el libro diario y el libro mayor se hayan llevado correctamente. Luego fuimos al cierre de la contabilidad, donde básicamente estamos sacando saldos de las operaciones que se generaron en la empresa por cuentas contables. Y después hablamos de los balances y cuál es su importancia para el resultado de la misma. Listo, muchachos, los escucho. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran agregar?
Ya se durmió. Ninguno. No, ninguno. Solamente, si no tienen comentario, les recuerdo que deben revisar el material que nosotros subimos a la plataforma. No, por ejemplo, esta presentación es una presentación muy resumida, muy pequeñita, para que pues utilicemos los 40 minutos que tenemos disponibles. Pero el video original es por ahí de 50 minutos. Y claro, explico a mucho más detalle y con muchos más ejemplos esta presentación. ¿Sale? Entonces, sí será importante que cuando estén en clase, termina la presentación mía, vean su video para que corroboren lo que les acabo de decir con la información que les acabo de enviar o que les acabo de dar y puedan comprenderlo mucho mejor. Porque así no se me van a perder en los conceptos y poco a poquito se van a ir dando cuenta que le van a ir entendiendo a lo que estoy diciendo. Porque ese es el proceso que sigue la carrera. Entonces, ¿dudas, muchachos? ¿Dudas? Yo no, ninguna, profe, gracias. Yo ya había visto el video, No, ya ninguna. nada más complementó con lo que dijo ahorita. Perfecto, esa sería la idea. Gracias. Gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿No, ninguna? Bueno, pues entonces nada más le tomo foto a la asistencia, muchachos, y con eso sería todo por mi parte, y ya nos veríamos. Recuerden, el lunes les dejo les dejo su tarea y algunas tareas que tenga yo pendientes por ahí, porque creo que me faltó revisar la de la primeritita, ¿no? Entonces creo que esa no se las he calificado. Y los que hayan enviado tareas entre viernes y hoy tampoco lo he calificado, entonces me voy a dar un espacio para poder calificar. Y una pregunta, profe. sí. Bueno, sí, como tal del tema de que nos acaba de explicar, se quedó todo claro. De igual manera, voy a checar otra vez el video, pero sí, sin ninguna duda, profe, gracias. Nada más como pregunta, las calificaciones de los exámenes, tareas y todo lo que le hemos mandado, ya sea por la plataforma, va a ser para el próximo sábado. También nos va a subir como tal en el iconito de evaluaciones, o va a ser por mensaje, profe. Bueno, mira, normalmente la mitad de esta evaluación, que es porque estamos a la mitad, normalmente no se las informa a ustedes. Esta solamente va para dirección, para que vayan viendo cómo van sus calificaciones, porque realmente lo que vamos a evaluar es muy pequeñito. Ya hasta que tengo el segundo examen y el total de tareas y el total de asistencias, pues ya entonces ya puedo identificar una calificación más amplia. Entonces, puedo darles la información de qué sacaron en su examen y más o menos para que sepan cómo les fue, ¿no? Pero de ahí en fuera, en esta mitad no les daría yo calificaciones todavía a ustedes. Bueno, me espero, profe, bueno, sí. Ok. Me espero. Gracias, profe. Órale, pues, bueno, si no hay dudas, muchachos, nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho Gracias, igualmente. Y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Bonito sábado. Igual, bonito sábado y domingo a todos.